De vuelta con ustedes y en el béisbol, ¿qué pasó ayer, Aitán? Bueno, pasamos muchas horas viendo béisbol ayer, primero, y después dos juegazos. Este se terminó definiendo en la parte alta de la octava entrada cuando llegan los Red Sox y a Roberto Osuna, le pegan un grand slam que vamos a ver para nuestros amigos de televisión. No fue un buen relevo de Osuna, usualmente es el cerrador. No les va del todo bien a casi ningún cerrador. Con casa llena, ¿verdad? Y con casa llena cuando no están en situación de salvado. 8-2 fue un gran partido. Toman ventaja los Red Sox en la serie. Ellos están en el tercer juego, van al cuarto. Esta serie en la Nacional. Larguísimo. Jugaba, ¿no? Larguísimo, sí, creo que siguen jugando todavía. Están 5 horas, 15 minutos. Dodgers y Cerveceros. Ganan los Dodgers y empatan la serie a 2 juegos. Ha estado muy buena esta serie, de verdad. El abridor, se desquitó con los chicles porque le pegaron home run, como si tuvieran la culpa los chicles. Y después de eso, ya hoy, porque inclusive creo que en Los Ángeles ya era jueves, después de 5 horas 15 minutos, Manny Machado, que se vio inmerso en una polémica por una jugada al llegar a primera, y pues ganaron los Dodgers, están empatados a 2. Julio Urias, ¿no? Ganó Julio Urias. Partido, claro. Gana el juego el mexicano Julio Urias. Y en el básquet, que empezó la temporada, estos tiempos tan precisos de los deportes en los Estados Unidos, está terminando el béisbol y está empezando el básquetbol. 2 de los grandes favoritos, ahora sobre todo que no está LeBron James, en el este se enfrentaron. Los Celtics le ganaron a los Sixers con el regreso de Gordon Hayward. Y en el oeste, pues, sí, el gran favorito. ¿Por encima de los Lakers? Sí, pobres Lakers. Pobres Lakers, ni la van a ver en el oeste. Sobrados. Bueno, ganaron los Warriors, como va a pasar unas 68 veces. Ganan siempre. En la temporada, ganan siempre. 108-100, pero ya empezó el básquet, que es siempre divertido también. Muy bien, en el estudio nos acompaña Javier Ramírez Campuzano. Javier, bienvenido a nuestros estudios. Un gusto estar contigo esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Tu padre, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, fue quien estuvo al frente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de México 1968. Estamos festejando, recordando 50 años de los primeros Juegos Olímpicos en Latinoamérica. Cuando te transportas 50 años atrás, ¿cuál es la primera imagen que viene a tu mente? Son muchas. Estamos en el contexto de una época muy diferente a la actual, que sería muy largo de describir, pero era un compromiso del que se hablaba muchísimo. La imagen estaba en todos los escaparates, en tiendas, en las defensas de los coches, la Paloma de la Paz, en los espectaculares. Era un tema recurrente, no se diga en los medios de comunicación, las leyendas. Había álbumes de cromos de diferentes empresas. Y en lo estrictamente personal, pues siempre lo que respiras, de que si se había firmado un convenio que con la ABC, que con la NHK, que con el metro de París, el transporte público para los Juegos. Seguido estaba llevando mi padre revistas internacionales en los que se hablaba reportajes positivos, negativos, cuestionando, pero era tema central, que si la admisión o no de Sudáfrica, a la que México se opuso, que si el boicot de los atletas afroamericanos, muchísimas cosas. El tema fue muy variado, no solo deportivo, cultural, de todo tipo. Aparte en un México muy distinto, ¿no? Completamente. Estamos hablando, si hablamos del 68, desafortunadamente pues llaman la atención, brincan 2 temas. Sí. Pero el tema del diario, del vivir, del acontecer en una familia, pues era de que el dinero alcanzaba. Para ponerlo en números, con $1 te comprabas 10 litros de gasolina y 25 bolillos. Había un precio regulado, costaban 10 centavos. México era un país autosuficiente en alimentos. Crecíamos casi al 7%. Se hablaba del milagro mexicano. Términos como narcotráfico, secuestros, extorsiones, no existían. Gasolinazos. No existían. Definitivamente no existían, a la gente le alcanzaba. No había IVA. Había un 4% de impuestos en aquella época. Sobre ingresos mercantiles, entonces el dinero alcanzaba. Y la gente pues accedía a bienes de consumo.
una clase media creciente. Canasta básica barata, ¿verdad? Me acuerdo que alcanzaba. Alcanzaba para De todos. lo que nos daban para ir a la escuela nos alcanzaba, que era un peso Es que no para vivíamos mucho. épocas de gasolinazos. No eran esos de estar tiempos, sumando la cantidad de muertos por año aquí. No, era un México tranquilo. Era un México tranquilo. Si bien hubo unas manifestaciones por más libertades, yo no recuerdo que en las manifestaciones hubiera pancartas demandando seguridad o demandando mejores salarios o más fuentes de trabajo. Me imagino... Era otro país. Claro, me imagino la cantidad de cosas, y ya también para darles paso a mis compañeros, cuántas cosas pueden pasar tras bambalinas que tiene que estar resolviendo un comité organizador para que todo fluya, para que todo funcione. ¿Cuál habrá sido el principal o el más serio que le tocó al comité organizador atender para que pudiera darse esta justa olímpica? Para que nos demos una idea, México tuvo que hacer en 27 meses lo que hoy una ciudad sede hace en 7 años. 7 años, sí. Y entonces se daban 5. Entonces, todos estos problemas de construir instalaciones, y no solo a construirlas, equiparlas, operarlas, capacitar a la gente que las va a operar, eso es una parte de infraestructura. Pero ahí, por ejemplo, ya tienes un programa que dan las federaciones deportivas. Ya hay un guión, ya sabemos qué pruebas va a haber, cómo van a ser, ya sabes que los récords son en metros o en décimas de segundo, en segundos o en tiempo. Pero en un programa cultural hay que partir de cero, crearlo, equiparlo, operarlo, transmitirlo, y luego tantas primeras veces de todo. Fue aún así aportar la primera vez de una mujer, los primeros a color, la primera vez que se construye un centro internacional de prensa, la primera vez que juran los jueces, y muchas cosas sin el conocimiento del Comité Olímpico Internacional, a pesar del COI. Oye, Javier, ahora que se habla tanto de la equidad de género y que efectivamente la mujer está empoderándose en muchas cosas, tú dinos por qué se decidió que una mujer prendiera el pebetero olímpico. ¿Tú recuerdas cómo fue esa decisión? Sí, porque mi padre era visionario y había que dar una imagen. México tenía una imagen de un país machista. Para contrarrestar esa imagen, bueno, ¿por qué no una mujer? Entonces, ¿de Basilio? Esto le sugiero una entrevista con Luis Armida, que fue el que coordinó la ceremonia de inauguración, que comentaba que cuando se hizo una mujer surgieron opiniones, bueno, que Hilda Aguirre, María Félix, etcétera. Entonces, pero luego ya el doctor Eduardo Hey vio en Queta pues lo que vemos actualmente, una mujer mexicana de un porte muy distinguido y atlética. No hubo una segunda opción, plan B, pero además Queta no fue la primera en encender el fuego olímpico, fue la primera relevista mujer en la historia. El fuego olímpico inicia en los Juegos de la Era Moderna en Berlín. De Berlín a México no hubo relevistas mujeres. Entonces la trascendencia de esta aportación de México en la persona de Queta pues es un referente para todos los Juegos Olímpicos. Y fueron muchísimos los referentes con los que México enriqueció el movimiento olímpico. El movimiento olímpico nos debe. Hombre. Qué interesante, Javier. Habiendo vivido tanto y tan de cerca, ¿cuál fue tu momento deportivo favorito de México 68? Yo creo que la medalla del Tibio. Y por mucho. Y por mucho. Va perdiendo va en segundo por un cuerpo. ¿Estuviste en la alberca olímpica? Sí, claro. Qué maravilla. Todos aplaudíamos y con los pies, México, con los pies y manos, y luego cuando esos últimos 50 metros, cuando va regresando y cuando rebasa y toca, la locura. Fue la locura, y yo creo que en las casas la gente se abrazaba.
Oye, Javier, ¿cómo te acuerdas, perdón por interrumpirte, del 28 de octubre, del día después, cuando ya terminaron los Juegos, el balance, las charlas? ¿Cuál fue el sabor y la sensación una vez que habían terminado los Juegos de México? Yo me voy al 27, a recién terminados. Recién la clausura, ¿no? Recién la clausura, ya había dejado el presidente el palco presidencial. Fuimos a la familia a felicitar a mi papá ahí, una tranquilidad. Y luego ya nos fuimos a la casa y le hablaron por teléfono. Hay euforia en las calles. Y nos fuimos a disfrutar y le echaban porras. Y luego ya una tranquilidad de una misión cumplida, pero de todos, de todo el comité organizador. No se le puede atribuir a una sola persona el éxito de eso. Oye, Javier, y tú que viviste como adolescente, estás en secundaria, que viviste todo este proceso de tu papá en casa, casi el tiempo que dedicaba a la responsabilidad de organizar los Juegos, ¿para ti qué representó esta figura de tu padre en tu vida? Me lo dices a 5 años de que se fue. Sí. Pues primero una persona visionaria. En la cuestión olímpica, pues hombre, tantas primeras cosas con las que se enriqueció, y humanista. El hecho de que el COI nos haya ordenado invitar a Sudáfrica, por ejemplo, negarnos, hacer que el Comité Olímpico Internacional revirtiera su decisión, haber apoyado, por ejemplo, a Tommy Smith y a John Carlos, apoyando inclusive que se manifestaran en una conferencia de prensa en Nueva York en diciembre del 67. Ese humanismo. Si México ha hecho los Juegos como pretendía el Comité Olímpico Internacional, invitando a Sudáfrica, no hubieran venido los países africanos. Ya había boicot por todos lados, ¿no? India, Filipinas, Tailandia, Arabia Saudita, Líbano, Cuba, Jamaica. La Unión Soviética había dicho que lo más seguro es que no venían, y si no viene la Unión Soviética, pues los países del bloque socialista se hubieran solidarizado. Hubieran sido los Juegos de la vergüenza. Por eso afirmo y subrayo. El COI, el Comité Olímpico Internacional, claro, todo el mundo le debemos el origen de los Juegos a Grecia. Como organismo le deben a Suiza, por el que ahí está su sede. Pero la autoridad moral nos la deben a nosotros. Se ganó mucho el COI esa vez. Por supuesto. Ganó mucha respetabilidad, ¿no? Por supuesto, es que hoy día ya ha cambiado muchísimo. Sí, ampliamente documentado todo este tema de Sudáfrica, sí, por Tlatón y Carrera la semana pasada en una secuencia de reportajes extraordinaria. Nos acompaña Javier Ramírez Campuzano, hoy en ESPN Radio Fórmula. Hoy que uno ve Juegos Olímpicos que terminan por endeudar en cantidades monstruosas a los organizadores, completas. Que eso es lo que queda de herencia de unos Juegos. ¿Qué fue lo que quedó de herencia para México después de esos Juegos Olímpicos? En primer lugar, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues tronaron la economía Grecia, claro, de Brasil o de Grecia, afectando la calidad de vida de griegos y brasileños. Sí. En México no. Primero, los Juegos, el comité organizador, más que un organismo como tal, con personalidad jurídica propia, el enfoque fue de una coordinación, y mucho del gasto programado ya estaba en el programa de erogaciones del gobierno. Por ejemplo, voy a citar varios ejemplos. Las villas olímpicas. Los gobiernos hacían unidades habitacionales. Está, por ejemplo, y pongo por ejemplo la unidad de Independencia, Tlatelolco, el centro habitacional Miguel Alemán. Y ya tenían el gobierno previsto construir 2 unidades. Ramírez Vázquez le dice al presidente Díaz Ordaz, bueno, que esas 2 unidades que se van a construir las equipamos para Villa Olímpica. Bueno, ya estaba. El gasto ya estaba previsto. Ya estaba previsto. Los autobuses, era un pedido a DINA Nacional de autobuses para el servicio público de transporte colectivo de la ciudad. Bueno, los usamos para la Olimpiada y se integran
al transporte colectivo. Público, sí. La clínica de la Villa Olímpica, el Seguro Social, bueno, pues se le hace el huacal y luego ya se la llevan. El equipamiento de Villa Olímpica, los comedores, las literas, todo eso, era del ejército y se lo llevan. Vamos, era gasto del ejército. Entonces, muchísimo del gasto programado se canalizó. Y en cuestión de abastos, pues recordemos que éramos un país autosuficiente en alimentos, prácticamente. No hubo que importar muchas cosas. Pero la economía, México no heredó esa enorme carga. ¿Que hubo inversión? Sí. Ahí están las instalaciones que se siguen usando. Alguna, como el velódromo, pues ya no es vigente, pero no porque no sirva, sino porque la federación cambió las especificaciones de lo que debe ser una pista. Pero el legado yo creo que es más de la autoridad moral, en ese sentido, enriquecer el olimpismo y el haber marcado muchas pautas, muchos referentes nuevos. Por ejemplo, esto del Centro Internacional de Prensa que ya mencioné, la prensa pues no tenía una sede específica. Y a partir de México la tuvo, y el servicio de comunicación con el mundo se optimizó de una manera tremenda, amén de que fueron los primeros transmitidos a color. Javier, cuéntanos algo que nadie sepa de los Juegos Olímpicos de México 68. Porque por ahí me enteraba que es cierto que que un grupo de monjas fue quien entregó los boletos para asistir a los eventos. No había compra en línea de boletos. Yo sé. ¿Pero es cierto eso? Sí, sí, totalmente. ¿Sí? Se mandan a imprimir. ¿Y cómo los distribuimos? Pues todo era manita y en correo. Ahora ya esos términos no existen. Entonces, se necesitaban para hacer esta distribución 200, 300 personas que no tuvieran interés en los deportes y plenamente honestos. ¿De dónde? Pedro Ramírez Vázquez va a ver al entonces arzobispo Miguel Darío Miranda y le dice: oiga, necesito su ayuda para los Juegos Olímpicos y bueno, pues además de rezar, ¿qué puedo hacer por ti? Pues necesito distribución y logística. Sí, necesito monjas seminaristas, algún lugar en que ustedes hagan eso. No hubo un solo reclamo por boletos. Curiosamente, todo el servicio de mantenimiento de la Villa Olímpica fueron seminaristas también. El actual rector de la Basílica, Monseñor Enrique Graue, estuvo en una de las... Sí, estuvo en la Villa Olímpica. A nadie se le perdió su medalla de oro, o sea, todo eso. Además, por ejemplo, la Santa Sede participó en los Juegos Olímpicos. Mandaron 2 mosaicos, 3 esculturas en catedral. Los mosaicos los regaló el entonces Papa Pablo VI. Me imagino que ahí están. Ha sido la única en que ha participado. Pero sí, eso es una de esas improvisaciones. Otra, por ejemplo, ahorita me está viendo. Dame un segundo porque tenemos que despedir al público de Radio Fórmula. Les esperamos mañana a la misma hora con el gusto de siempre. Tenemos 3 minutos más para televisión. Esa plática. Nos ibas a decir otra más. Otra, por ejemplo, entonces Taiwán, el Comité Olímpico Internacional les decía, ustedes tienen que participar como Taiwán. Y ellos decían, no, yo soy República de China. Eso es una cuestión interna de China. Los dos se consideran una sola China, como es. Y dije, bueno, pues como Taiwán, como República de China o no voy, pues como Taiwán o no vienes. Y llega el día de la inauguración y el cadete con el nombre del país, de la delegación, Taiwán. Avery Brundage le dice a Pedro Ramírez Vázquez, ¿cómo los convenciste? No los convencí. Ahí dice Taiwán, que ante el mundo son Taiwán, pero si para ellos se denomina República de China, abajo, en chiquito, en chino, dice República de China. No hablan español, no pasa nada. Entonces son el ingenio mexicano, pero pues no deja de ser un trabajo de diplomacia. Claro.
Efectivamente, era un mundo distinto, como hablábamos, eran dos Alemanias. También, ¿cómo resolvieron ese tema de República Federal y República Democrática? Es como siempre, porque es un solo pueblo alemán, dividido, estamos en plena Guerra Fría, en dos países, lamentablemente. Entonces, incluso en el discurso de inauguración, mi padre dice que como evento cultural los Juegos Olímpicos representan la huella a través del tiempo para que los jóvenes encuentren rasgos comunes que los unan. Entonces, un rasgo común que une a las dos Alemanias son los colores de su bandera y en esa ocasión los aros olímpicos. Entonces, los aros olímpicos están en blanco en el centro y como himno, qué mejor que la Oda de la Alegría, la Oda de la Alegría de Beethoven, que identifica a ese único pueblo alemán, así estuviera dividido en dos países. Ese fue el razonamiento y fue, por desgracia, pues la última vez que pudieron participar de alguna manera unidos, porque ya en Múnich ya participaron como países separados. Sí. Pero pues Mundial siguiente también quedó de manifiesto que es uno solo el pueblo alemán. Caray, qué delicia de plática, Javier. Se nos fue rapidísimo el programa de hoy. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido todo esto. Javier Ramírez Campuzano, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Un verdadero placer y gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes.